Bendecidos, le damos la más cordial bienvenida a la Iglesia Reinando en Vida. Oramos para que por medio de este poderoso Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea usted enriquecido y que Él mismo nutra su vida espiritual. Es nuestro más sincero deseo que este mensaje sea de su agrado y que le motive a vencer los obstáculos que se enfrentan en la vida diaria. Al final del mensaje le daremos información de cómo comunicarse con nuestro ministerio. Ahora pasamos a la administración de la palabra del Señor para esta ocasión. Bendecidos. Vamos a Efesios capítulo 4, vamos a dar un pequeño repasito de la semana pasada. Efesios capítulo 4, verso 6. Hoy vamos a tengo tantos versos bíblicos y tengo tantos temas que no quiero entremezclarlos todos. Por lo tanto, lo que no terminamos hoy, pues lo continuamos la semana que viene. Esto ha sido como una serie de 3. Casi siempre yo puedo hacerlo en una serie de 2, pero por causa del tema hay mucho material en cuanto a este tema del Espíritu Santo. Y pues fíjese, mire, está el sello del Espíritu Santo, está la llenura del Espíritu Santo, está el nombre del Espíritu Santo, está el bautismo del Espíritu Santo, y está la venida, la llegada del Espíritu Santo, y después está la venida del Señor, y hay tantos temas que uno pudiese abundar en cada uno. Y pues hoy vamos a intentar seguir con el tema, y una vez lleguemos a los 45, 50 minutos, si el Señor así me lo permite, pues entonces concluimos ahí y después seguimos el domingo que viene. Ahora, si me inspiro, salimos hoy a las 3. Pues hay seminario, hay abundancia para hablar. Hay material para compartir, amén. Pero vamos a comenzar, vamos a darle un comienzo de dónde sale todo esto, y es que la vida del creyente no solamente está basada en lo espiritual. Por ejemplo, Jesús en los días de su carne dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces quiere decir que nos nutrimos físicamente, pero también necesitamos una palabra para nuestro interior. Por eso es que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir lo que es alma y lo que es espíritu. En esa parte del alma, pues quiero abundar un poquito, porque la parte del alma es la parte de tus sentimientos, tus emociones, tu vida cotidiana, tu medio ambiente, es parte de la formación del alma, es lo relativo a tu cuerpo. Fíjense que no quiero decir relativo a la carne, porque la carne en sí es una ley que nos lleva a hacer lo que no queremos. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Amén. Amén. No todos alzaron la mano, pero ¿cuántos quieren agradar al Señor? Amén. Digo, estamos en la iglesia. Si usted lo dice allá en la calle, bueno, pues allá usted. Pero en la iglesia todos queremos agradar al Señor. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Ese querer, esa voluntad del querer como el hacer, pues hay veces que se entremezcla el querer con no el hacer, con la vagancia, con la desobediencia, con el mal pensamiento, con los apetitos de la carne. Entonces, pues, se forma una masa ahí de incongruencia. Y qué bueno es cuando podemos identificar Esto es carne y esto es espíritu. Lo que es espíritu, espíritu es, y lo que es carne, carne. Entonces,
quien se beneficia en sí somos nosotros. Porque dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna, cosecha gozo, cosecha paz. Y no hay nada mejor que vivir en paz y vivir en gozo y estar, ¿sabes? Es como cuando te comes algo muy pesado, sientes que el cuerpo se te... Ay, estoy lleno, estoy pesado, estoy lento. Más cuando comes algo que es nutritivo y que no es tan pesado, pues te sientes con energía y te sientes la diferencia entre lo que es la carne roja y los vegetales, pues, esa majadería de los nutrientes y esto lo otro, pero no es majadería, trae su fruto, pero no yéndome por esa dirección, pues cada uno de nosotros tenemos una parte interior, tenemos una identidad interior, la cual ya Cristo ha hecho morada ahí. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es que un espíritu con Él. Quiere decir que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo mora en nosotros, dice Romanos capítulo 8. Y obviamente, pues ya entendemos esa parte. Ahora vamos a leer que eso no se queda ahí, sino que prosigue a otras manifestaciones de Dios en nuestra vida. Dice Efesios capítulo 4, verso 6, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos el don de Cristo, ya nosotros tenemos la unción de Dios. Para eso fuimos ungidos, dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Dice que todas las promesas del Señor son sí en el amén. Ahora, dice que hay un Dios y Padre que es el cual es sobre todo, por todos y en todos. Y aquí es donde yo quiero hacer la diferencia. Porque por mucho tiempo ya nosotros hemos comprendido que Dios habita en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nuestra pastora Chávez nos dijo: Cristo está donde, en mí. Ahora, no solamente está en nosotros, sino que está sobre nosotros. En nosotros, sobre nosotros y por nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús vino a manifestarse al mundo, que se le creó cuerpo, se llamó Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso era una manifestación de Dios. Y fue la encarnación de Dios, donde Dios se preparó cuerpo. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, que es lo que la vida de cada uno de nosotros como creyentes debemos reflejar. Porque muchas veces nos quedamos en la letra o algunas veces solamente aplicamos la palabra en términos del conocimiento. Y el conocimiento es importante, pero no podemos depender del conocimiento totalmente. Dice que mucho conocimiento envanece, el amor edifica. Quiere decir que tu vida, o sea, no debe ser un diccionario teológico ambulante, donde tú vas espectando verso, pero entonces no tienes tacto o no tienes poder. Viene a ser como metal que retiñe. ¿Por qué? Porque el amor es el que edifica, pero el amor es el que da el poder. Ahora, fíjense lo que dice aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de ¿qué? Y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de ¿qué? En el poder de Dios. O sea, tu
fe no puede estar fundamentada en la sabiduría de los hombres. Tu fe no puede estar fundamentada en simplemente porque tú conoces al apóstol Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago y conoces toda la letra, pero la letra en sí mata, el Espíritu es el que vivifica. Y cuando dice que el Espíritu vivifica, lo que está diciendo es que nosotros como creyentes, y aunque seamos alumnos y discípulos del conocimiento, nuestra fe no puede estar fundamentada en simplemente la letra, sino que tiene que acompañarse con el Espíritu y el poder de Dios. Amén. Pastor, pero por tantos años que llevamos con el conocimiento nos instruye, pero el poder es el que lo hace práctica. En tu diario vivir tú vas conociendo lo que lo que te edifica y lo que no te edifica. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo que edifica. Por eso es que el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 5, no lo tienen que buscar, pero habla que nosotros andemos como hijos de luz. Y que no caminemos en borrachera, donde hay disolución, sino que más bien seamos llenos del Espíritu, cantando salmos, himnos. Quiere decir que nuestra vida va a reflejar una vida dedicada a la palabra, dedicada a los caminos del Señor. Con eso yo no te estoy diciendo que ahora sea un amargado, porque la vida del Espíritu tampoco es amargada. Por lo contrario, sonreímos y disfrutamos de todo, pero mira, con dominio propio. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Todos estos días yo vengo gozándome con todos los partidos de fútbol y divirtiéndome con mis hijos. 4 de julio acaba de pasar y la pasamos súper chévere. Pero usted no estaba en ayuno de oración, usted no estaba vigilando. Bueno, me fui para la montaña, pero no estaba orando ni estaba disfrutando del medio ambiente y todo eso. Porque tampoco quiero que caigan en un extremo. Todos los extremos son malos. Si te vas a los extremos, vas a caer en fanatismo religioso, entonces va a ser insoportable. Y la vida no solamente es espiritual, también tienes un alma y también tienes un cuerpo. Y el cuerpo hay que divertirse. Por ejemplo, hay veces que entramos en la palabra y la palabra nos habla de fornicación y de adulterio y esto y lo otro, y el rápido el pensamiento que viene es que el sexo es malo. El sexo no es malo, el sexo es bueno, siempre y cuando se haga dentro de los parámetros que Dios lo estableció. Si tú tienes tu pareja, pues disfruta. El problema es que el fanatismo lo lleva a un extremo donde todo es malo, todo es pecado, no toquen, no busquen, y ya entramos en un rudimento, ya entramos en otra parte que no edifica. Lo que pasa dentro de la pareja es pues, que esa intimidad se comparta en pareja, en compromiso. Y eso es todo. Pero no piense que eso es malo, simplemente que se haga en orden. Ahora, ya habiendo establecido estos 2 puntos, que Dios está en nosotros, sobre nosotros, y que nuestra fe no puede estar fundada simplemente en la letra, sino que tiene que estar fundada en el poder de Dios. O sea, es decir, tenemos que tener esa expectativa de que Dios es soberano y Dios hace conforme lo que Él quiere. Y conforme a lo que Él quiere, hay veces que es mejor no saber nada, como Pablo llegó allí y dice, mira, yo no quise saber nada. O sea, yo no quise saber nada sino a Cristo y a que crucificado. De tal manera que nuestra fe esté basada en el poder de Dios. Por ejemplo, Pablo mismo en Romanos viene y dice que no me averso del Evangelio porque es poder de Dios. Todos nosotros somos débiles. Sin embargo, dice que el poder de Dios, o sea, se perfecciona en nuestras debilidades. Es decir, lo que tú no puedes hacer, lo hace el Espíritu Santo. Ojo. Ahora,
tenemos una responsabilidad. No quiero decir obligación, pues no lo quiero hacer un mandamiento, sino una responsabilidad como creyente de entender quién es el Espíritu Santo. Porque hoy en día con tantos regueros por ahí, mire, digo por ahí, por allá, lejos de aquí. Mire la sonrisita que tengo, por allá, regueros doctrinales por allá. Aquí no, aquí estamos claros que Jesucristo es el Señor. Ahora, hay que definir quién es el Espíritu Santo. ¿Qué nombre tiene el Espíritu Santo? Por ejemplo, vamos a Filipenses capítulo 4. Perdón, Filipenses capítulo 2. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Dios se puso un nombre? Y que ese nombre es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2. Verso 9. Bueno, verso 6 hasta el 11. Vamos a ser explícito en esto. Vamos a dar el fundamento. Porque quiero hacer una aclaración aquí bien interesante. Filipenses capítulo 2, verso 6. Y dicho sea de paso, estos versos no son nada extraños para nosotros, ni debe ser extraño para nuestra audiencia en el internet. Dice Filipenses capítulo 2, verso 6, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Hecho semejante a ¿qué? Dios se hizo ¿qué? Hombre. Dios se hizo hombre. Dice que al Dios hacerse hombre se hizo siervo, y no solamente que se hizo siervo, sino que dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos un nombre para quién es ese hombre que está ahí muriendo y resucitando. Él se llamó Jesús ¿de qué? De Nazaret. Los libros históricos dan testimonio que dice que ese es el unigénito del Padre. Es decir, fue la única persona que dio a dar a conocer la imagen de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, 13 por ahí. Dice que la gracia vino por medio de Jesús, mas la ley vino por medio de Moisés. Y que vino su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Cuando dice unigénito, no está hablando de primogénito, está hablando de unigénito. Quiere decir que la única vez que Dios se tomó cuerpo, se hizo un cuerpo, conforme a Hebreos capítulo 10, verso 5, dice que Dios tomando cuerpo, Dios preparó un cuerpo en el cual Él se encarnó. El verbo se hizo carne. El apóstol Pablo lo explica en otras palabras, que viene y dice que Dios fue manifestado en carne y visto por los ángeles. La primera vez que los ángeles vieron a Dios, lo vieron en la persona de Jesús de Nazaret. Y estoy siendo específico de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret fue Dios encarnado. Ahora, cuando Él resucita, después de ser crucificado, Él viene a heredar mayor nombre. Pero cuando dice Él viene a heredar mayor nombre, es que ese cuerpo, donde habita toda la plenitud de la deidad, viene a llamarse Jesús el Cristo, que es lo que significa es Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Eso es lo que significa Jesús el Cristo o Jesús Cristo. Jesús el Mesías o Jesús Cristo. Y a menos que tú tengas esa característica, a menos que tú tengas ese cualitativo de Salvador y Mesías,
tú no puedes poner el nombre Cristo. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo soy Cheo el Cristo. ¡Ojo! Porque en sí lo que estoy diciendo es que yo soy Cheo el Mesías o Cheo el ungido. Ahora, bíblicamente tenemos que observar que Dios escogió un cuerpo. Y de eso yo quiero hablar un poquito. Porque ese cuerpo no fue dejado en el Hades, su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Entonces hay una pequeña confusión entre lo que es Cristo y lo que es Jesús. Por ejemplo, tú y yo hemos recibido el depósito del Espíritu, esa primera parte, ese depósito del Espíritu de Cristo, el cual Él derramó abundantemente sobre nosotros. Pero nosotros no somos Jesús el Cristo, nosotros somos parte de Jesús el Cristo. Ojo. Y vamos a explicar y vamos a ver lo que dice el resto de la palabra. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta ¿qué? Hasta lo sumo. Verso 9. Estamos ahí en Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta ¿qué? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre ¿qué? Sobre todo nombre. Entonces aquí nos vemos responsables de reducir el nombre de Dios a Jesús el ungido, a Jesús el Mesías. Y viene y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y donde, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios que del Padre. Es decir, el Espíritu de Dios, Dios el Padre, Dios el de Génesis capítulo 1, que se movía sobre la faz de la tierra, el creador de todas las cosas, se encarnó en ese cuerpo y se plació de que bajo ese nombre, ese cuerpo recibiese toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que cuando nosotros vamos y vemos a Jesús, sea a Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo, Jesús el resucitado, Dios es, mira, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pastor, ¿pero por qué te dice eso? Porque es que el nombre del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Amén. Él es el que está sobre nosotros. Él es el que hace la obra. Por eso es que todo lo que tú pidas en el nombre de Él, en el nombre de Jesucristo, será hecho. Amén. Entonces, si no entendemos eso, por ejemplo, dentro de la comunidad cristiana, y esto lo digo con mucho respeto, hay veces que yo he notado que hay personas que dicen Jehová, es que ya no es Jehová, nosotros no somos testigos de Jehová. Porque ese nombre, Yahvé, Jehová, el gran yo soy, ya eso eran manifestaciones pasadas. Hoy en día Dios nos habla a través de su Hijo, que es lo que dice Hebreos capítulo 1. Entonces hay un nombre que es sobre todo nombre, que mira, que no es simplemente un nombre místico, es que es el nombre que Dios puso sobre ese cuerpo. Vamos a Hechos capítulo 2. Por ejemplo, yo he notado que hay una ausencia de reconocer ese cuerpo. Hechos capítulo 2, verso 31. Estaba profetizado que Dios se iba a manifestar. Tanto es así que el mismo apóstol Pablo coincide con que en el apostolado de Cristo, el apostolado dice que es por amor de su nombre. No solamente dice que el apostolado es por amor de su nombre, sino que viene de la descendencia de David.
Estaba profetizado que el Cristo, que el Mesías, que el ungido, el cual nosotros hemos reconocido a través de la Escritura, que es Jesús, vino de la descendencia de David. David profetizó del rey que había de venir. David siendo uno de los, el rey por excelencia del pueblo de Israel, su hijo siendo el más sabio y el que edifica el templo. Sin embargo, David era hombre conforme que al corazón de Dios. Y David profetiza sobre cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a ser el Cristo, cómo iba a venir ese Cristo y lo que iba a suceder a ese Cristo. Por ejemplo, la semana pasada tocamos a Lucas, allá en el libro histórico de Lucas, cuando dice que el Espíritu Santo está sobre mí para anunciar el año agradable del Señor. Es decir, que cuando, mira, él no necesitaba del Espíritu Santo, si él era el Espíritu Santo. Por ejemplo, quizá usted dice, yo no necesito de ningún Espíritu Santo, si ya yo estoy completo, yo soy el templo del Espíritu Santo. El problema es que dentro del templo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, había un velo que no te dejaba llegar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan del famoso velo que fue rasgado? Y ahí estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba el templo ahí con ese velo. Y eso era un velo que Jesús tenía. El mismo velo que él dice que el velo es su carne. Y todos nosotros tenemos ese velo puesto, que es nuestro cuerpo físico, nuestra carne, nuestra humanidad. Y somos templo del Espíritu Santo, pero necesitamos el cuidado sobre ese templo. Por ejemplo, había instrucción en la ley de cómo cuidar el templo, cómo cuidar ese velo que estaba allí puesto. Había instrucciones de qué estaban los materiales, las telas que iban en ese velo. Históricamente se dice que ese velo, mire, ese velo, aunque usted pusiera dos caballos, uno a un lado y el otro al lado, alando a toda su potencia, no podía rasgar ese velo. Y había mantenimiento sobre el templo. Entonces, lo que no entendemos, quizás algunos del pueblo de gracia, es que nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso es que nosotros somos templo, Dios en nosotros, pero Dios sobre nosotros. Amén. Porque tu vida necesita ser cuidada. Tú no ves que tú tienes la justicia de Dios y eres la justicia de Dios aquí en la tierra y eres la presencia de Dios aquí en la tierra. Amén. Y Dios tiene cuidado sobre su templo. Amén. Por eso es que es el Espíritu Santo. Para que tú no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por dónde va? Hebreos capítulo 13 dice, haciendo a Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, vamos a ver esto porque tenemos que especificar que la resurrección de Jesús no fue una resurrección espiritual nada más. O sea, por ejemplo, hay personas que dicen, no, eso de la resurrección, eso fue espiritual, el cuerpo se quedó allí pudriéndose. Eso no es lo que nos dice, o sea, ese no es el testimonio de la palabra. Fue una resurrección física. Entonces, una de las cosas que yo quiero, si eres responsable, es primeramente que usted entienda que el Espíritu Santo tiene un nombre. No es simplemente el Espíritu. Pues por ahí se enredan mucha gente. Dice, no, el Espíritu. Dios es Espíritu, ponle el nombre. No, espera, bendecido. Es que Dios se preparó un cuerpo y ese cuerpo Dios lo resucitó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios tiene un nombre y se llama Jesús. Dios le puso ese nombre. Y en ese nombre toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y no solamente que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, sino que todas rodillas se doblarán. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, capítulo 13, dice que le veremos cara a cara. Ahora conozco en paz
en parte profetizamos y en parte conocemos, pero entonces conoceré como fui conocido y le veré que diga cara a cara, a cara descubierta. Si Dios es espíritu, usted no le va a ver la cara. Ojo. Ahora, para usted poder comprender que Dios tiene un cuerpo, para usted poder comprender que no solamente es el cuerpo de la iglesia, porque el cuerpo de la iglesia es un cuerpo injertado al cuerpo de Jesús. Cuando digo injertado, es como de la misma manera que Adán y Eva, Adán fue creado y le sacaron la costilla y de la costilla hicieron a la mujer. Y por favor, no lo tomen en términos feministas porque no quiero hacer la acepción. Lo que sí quiero decir es que el cuerpo de la iglesia, que se llama cuerpo de Cristo, no es el cuerpo principal de Jesús, es el resultado del cuerpo de Jesús. El postrer Adán. Pero Dios Dios tomó un cuerpo. ¿Y por qué yo digo eso? Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, verso 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, está hablando de David, en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al ungido o al Mesías, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada ¿dónde? Mira, las emociones de Jesús no fueron dejadas en el Hades. Pastor, pero Dios tiene emociones. Bueno, fíjese que dice que no contristéis el Espíritu Santo de la promesa con el cual fuiste sellado. Usted puede contristar al Espíritu Santo. Dios se puede poner triste. En otra ocasión, el apóstol Pablo, allá en Tesalonicenses, hablando de las lenguas y hablando de los dones, dice: no apaguéis el Espíritu. ¿Dónde se apaga el Espíritu? Una congregación que no entiende el poder de Dios. Una congregación que no exalta a Jesucristo, se apaga el Espíritu para seguida. Donde no se alaba en espíritu y en verdad. Donde no hay, donde Jesucristo no lleva la preeminencia, donde ese nombre no se nombra, se apaga el Espíritu. Es una iglesia seca, donde solamente dependen del conocimiento, pero no hay poder de Dios. Es una iglesia que depende de los rituales, que la organización es más importante que la presencia de Dios. Ojo. Donde todo tiene que estar bonito, todo tiene que estar organizado, porque entonces se convierten como Marta y María. Una afanada porque todo esté en su lugar y todo esté esto y todo. Pero no hay poder. Porque están muy afanados en otras cosas que no es simplemente escuchar la voz de Dios en su vida, que es poder de Dios. Ahora, no solamente su alma, hablando de contristar el espíritu y apagar el espíritu, dice, ni su carne vio que. ¿Qué sucede con ese cuerpo? Vamos. Ese cuerpo se fumó. La resurrección fue simplemente un gesto espiritual. No, porque eso se ve en la mente. Eso tú sabes que eso fue algo espiritual. Aquellos que lo quisieron ver lo vieron y los que no querían verlo no lo vieron. Pero anduvo por la tierra 40 días. Exactamente, ese es el punto que vamos a llegar. Apareció. Se dio a conocer. Se manifestó. Vamos un momentito, vamos ahí en la misma carta de los Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 1. Aquí, el escritor Lucas,
El mismo Lucas de Lucas, el libro histórico, lo que tradicionalmente llamamos el Evangelio de San Lucas, pues es el mismo Lucas que está escribiendo en los Hechos y ahora está dando testimonio de la resurrección, que es el punto de hoy. Bien, dice, en el primer tratado, ya, ¿sabes? Él va a hacer un repaso. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido, ¿dónde? Arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó, ¿qué? Vivo. ¿Cómo se presentó? Vivo. ¿Qué es vivo? Pues vivo. Vivo, no muerto. Quiere decir que la resurrección no fue un acto espiritual, fue un acto físico, con unas consecuencias espirituales. Entonces viene y dice que apareció vivo con muchas pruebas que indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho ¿qué? Mira, no fue años. Y aquí yo diciendo con todas estas teorías del año 70, y lo digo públicamente, hay personas que están diciendo que Cristo llegó en el año 70, que fue en aquel entonces. No fue pasado 40 años, sino que pasado 40 días. Y no solamente fue 40 días, sino que al tercer día cuando resucitó, dice que cuando habiendo muerto el velo se rasgó, es decir, el templo judío se deshizo. No tenía más función, porque si ese velo fue rasgado de arriba hasta abajo, quiere decir que Dios, a través de su cuerpo, abrió el camino nuevo y vivo al lugar santísimo, para que tú y yo fuésemos partícipes del Espíritu Santo y fuésemos partícipes de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, vayan corrigiendo esa teología fallada del año 70. En el año 70 lo que fue una revolución, un revuelto por causa del diezmo y por causa de lo que se le pagaba a Dios. Que aún Jesús había profetizado, le dijo, mire, dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Se lo advirtió el pueblo judío, se lo advirtió, le dijo, mire, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La moneda, ¿qué cara tiene? ¿Tiene la de César? Pues dale a César lo que es de César. Mas ellos no entendieron. Y el año 70 fue una acción política, que todo fue destruido. Y ya venía profetizado para ese pueblo y para esa generación. Pero Cristo no llegó ahí. Ya Cristo estaba presente desde hace mucho tiempo. De a los 40 días dice que el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Cuando todos estaban allí presentes, dice que el Espíritu Santo se derramó y hablaron en lengua y se vivificaron entre ellos mismos. Lucas mismo da testimonio y dice, mire, aquel dice que esperen. Allá en Lucas capítulo 24, verso 49, hagan la asignación, mira, apúntenlo ahí. Lucas 24, verso 49, el mismo Jesús le dice, mire, esperen en lo que sois investidos de poder. Ay, pastor, ¿y qué nos hacemos ahora? Pues mire, sencillito, Dios en nosotros. Dios que sobre nosotros. No somos más que Dios. No somos más que Dios. Ahora, hay un dilema con esto. Hay un dilema. Pastor, ¿y por qué nosotros no vemos a Dios? ¿Por qué Dios no está caminando por ahí, vivito y coleando y presentándose? ¿Por qué nosotros no vemos a Dios? ¿Por qué nosotros no vemos como en los días de Jesús de Nazaret? Que lo vemos caminando.
¿Por qué nosotros solamente tenemos ese depósito? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Porque la semana pasada dije algo, y lo reitero, ¿sabes? Nosotros no estamos esperando la manifestación de Cristo. Esa ya la tenemos. O sea, ya de parte de Dios nosotros fuimos ungidos. Tenemos el Espíritu de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Esa parte espiritual, ese depósito espiritual ya está con nosotros. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. Mire, ya usted fue bautizado con el Espíritu Santo, ya usted fue bautizado en su muerte. Romanos 6 dice que así como Él murió, nosotros morimos juntamente con Él, y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él y fuimos bautizados en un mismo Espíritu con Él. Y estamos completos en Él, y el depósito de Dios está firme en nuestra vida. Por eso es que no hay nada de lo creado ni lo por crear te puede separar del amor que es en Cristo Jesús. La iglesia está asegurada, tiene las arras del Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿hay algo que nosotros estamos esperando? Claro que sí. Y es nuestra reunión con Jesús. No el espíritu, sino el cuerpo. Ojo, que aquí es donde esto tiembla. Aquí es donde los preteristas y dicen, no, ya Cristo llegó. Claro, Cristo llegó. Pero el cuerpo, lo hemos visto. Piensa lo que dice Lucas que da testimonio en estas cosas. Vamos al verso 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? El verso 7. O sea, ellos están pensando que Dios, en Hechos capítulo 1, verso 6, corrijo. Es que el escritor es Lucas. Corrijo. Dice, estamos todos ahí, el verso 6, importante que tengan la escritura. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y nada, lo que pasa es que a lo físico, todo lo que están buscando es que es la liberación de Israel y que Israel vuelva a tener un rey como lo fue David. Pero ellos no están mirando lo espiritual, ellos no están mirando lo físico. Viene y dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, mire, Dios es soberano. Y cuando hablamos de esto, tenemos que tener mucho cuidado. Pastor, usted nos va a decir cuándo Cristo llega, o cuándo Jesús viene. No, yo no sé quién. Usted sabe las personas que han metido la pata, incluyendo a mi papá, que se puso a decir que llega ya en junio tal día. Que la transformación llega. Mire, Dios es soberano y hay que dejar que Dios haga conforme a lo que Él quiere. El mismo apóstol Pablo en parte conocía y en parte profetizaba. Y para Pablo estaba a la vuelta de la esquina y han pasado 2000 años y todavía no se ha manifestado. Entonces tenemos que tener poseer de mucha humildad, porque estos son temas escatológicos, temas del futuro. Entonces el que pretenda que se la sepa toda se va a llevar tremenda cáscara de guineo. Porque el que piensa que se la sepa toda, tú no ves que Dios es soberano. Dios es el que tiene la potestad. Dios es el que diseñó el plan. Dios es el que hizo todas las cosas. Dios es soberano. Entonces Dios hace conforme a lo que Él quiere. Entonces viene y dice, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube
que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis ¿qué? Visto ir al cielo. Aquí tenemos un dilema teológico que por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, amén, ha existido. ¿Cuándo viene el Señor? Hay personas que meten miedo con esto. Si Jesús viene y no estás preparado, terminas en la... El hacha ya está puesta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado o tenemos que ser responsables con esto. Porque dependiendo de tu perspectiva del Evangelio, vas a ver dos cosas diferentes. Si te vas a la circuncisión, vas a ver juicio, o sea, es decir, te vas a meter allá Mateo 24 y Mateo 15 y 16 y vas a empezar a ver Cristo por todas partes y vas a ver plagas. Entonces vas a pensar que ahí es cuando Dios va a separar el cabrito de la oveja y de la oveja del cabrito y va a separar de un lado. Eso, Dios no viene para juicio. Si tienes la perspectiva de la incircuncisión, si tienes la perspectiva de la gracia que el apóstol Pablo te la va a dar, o si te vas con los apóstoles de la circuncisión, vas a tener otra visión. Porque el pueblo de Israel tenía otra visión. El pueblo de Israel lo que estaba buscando era la restauración del templo. Estaba buscando el trono de David que viniera con potencia política, física. Cuando Pablo te habla de la venida del Señor, te habla de una venida gloriosa, donde el cuerpo se te transforma. Son dos visiones diferentes. Lo cierto es que cuando vamos al Evangelio tenemos que observar que estos dos ángeles anuncian que así como, mira, así mismo como Él descendió y Él ascendió al cielo, de la misma manera ha de venir. Y ya habían pasado 40 días donde Él ya había dado testimonio de su resurrección. Por lo tanto, no estamos hablando que la venida del Señor fue cuando Él resucitó. No, estamos hablando de que Él ya había dado testimonio de su resurrección. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo expone. Vamos a primera carta a los Corintios. Si Pablo lo recibió. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 15. Capítulo 15, verso 1, dice: además os declaro, hermanos, todavía voy con paginita, puedo esperar. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste que en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció ¿a qué? A mí. Ya el Señor está llamando. Tranquilo. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es: ¿quién se le apareció a Pablo? Pablo fue ¿sabes? Se le aparece a Pablo, pero ¿quién se le aparece a Pablo? Simplemente fue una aparición espiritual, ¿sabes? Fue una cuestión mental, que Pablo iba de camino y de momento le resplandeció una luz en su mente.
fue el que se le apareció? Mire, sin salir de ahí, coja su Biblia, ponga el cordoncito, el lacito. Coja el cordoncito, póngalo ahí, o ponga el dedo. Vamos a Hechos, para dar testimonio, a ver quién se le apareció. Carta de los Hechos, capítulo 22, verso 7. Pablo va a dar un relato sobre su conversión, sobre su encuentro. Hechos, capítulo 22. Pastor, pero ¿por qué usted no fue a Hechos 9? Porque es una repetición de lo que él está hablando aquí, pero yo quiero que ustedes vean quién fue el que se le apareció. Hechos capítulo 22, verso 6. Dice, pero aconteció que yendo yo, tenemos toda la palabra, Hechos capítulo 22, verso 6, sin quitar el dedito allá, 1 Corintios 15. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy ¿quién? Jesús de Nazaret. ¿A quién tú qué? Persigues. ¿Quién fue el que se le apareció? Jesús de Nazaret. El mismo. Pastor, pero no. Fue Jesucristo el resucitado. Bueno, aquí dice que es Jesús de Nazaret. O sea, muchas veces tenemos que tenemos que enfrentarnos a la palabra. Y la palabra nos va a redarguir. Así como nos consuela, de la misma manera nos reta, nos redarguye, nos enseña. Porque muchas veces lo que tenemos entendido es que Pablo subió al tercer cielo y allí recibió palabras inefables y allá recibió y llegó para abajo como un dotado de revelación y de visión. El problema es que quien llama a Pablo, con quien Pablo se enfrenta, es con Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Pues Jesús de Nazaret, el Dios manifestado ¿qué? En carne. ¿Y quién es Dios manifestado en carne? ¿Se acuerdan de esta expresión? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Jesús, el Cristo, hecho hombre. ¿Y qué nosotros hemos de recibir del cielo? Pues Jesucristo. Jesús de Nazaret, ese cuerpo es el que nosotros veremos cara a cara. Y ojo, no estoy hablando de José Luis. Aclaro eso para ya ser bien específico. Sino que Dios tiene un cuerpo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el cuerpo que Dios se vistió. Que mira, que traspasa dimensiones. Nosotros, ¿sabes? Por eso es que Pablo cuando Pablo habla de sus experiencias como apóstol, tú ves que no era simplemente la parte de conocimiento, también era lo que procedía sobre su vida. Cuando Pablo se enfrenta a quien él está persiguiendo, por eso fue que Pablo da un choque con la resurrección. Tú no ves que por eso es que él dice, ¿quién eres, Señor? Porque para él el Señor era Jehová, era Yahvé, era el Antiguo Testamentario. ¿Por qué tú crees que él dio órdenes para que mataran a Esteban? Porque ¿cuál era el mensaje? Que Jesús era el Cristo. Y eso era lo que los judíos no recibían. Dice, mira, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron.
Y Pablo, siendo celoso y más fiel en todas sus tradiciones, asolaba la iglesia. Él tenía problemas con que Jesús fuese Dios, Jesús fuese el Mesías, ¿Por qué tú crees que es tan radical su cambio de Saulo de Tarso al apóstol Pablo? ¿Por qué él daba testimonio de la resurrección? ¿Por qué él fue dotado con visión y revelación? Porque tú no ves que él se dio cuenta que él estaba dando y muchos todavía están dando golpes contra el aguijón, todavía están peleando con esto. Por eso es que él heredó mayor nombre. Mayor nombre. Ay, pastor. Vamos un momentito. Y con esto terminamos. Por hoy, porque seguimos la semana que viene. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Verso 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 21. Dice: yo, Pablo, ¿estamos ahí? Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia ¿qué? El que no amara al Señor Jesucristo, o sea que ¿el Señor qué? Pare. ¿Qué va a hacer el Señor? Pero él ya no está. En parte. En parte. ¿Por qué? Porque, mira, todo es a su debido orden. Eso lo vamos a explicar la semana que viene. Si lo quieren, lo pueden apuntar como asignación. Allá en 1 Corintios 15 le hace todo el capítulo, que es larguísimo. Pero dice que con la resurrección todo es a su debido orden. Dios tiene un orden. Ahora fíjense que el apóstol Pablo, mire, si el apóstol Pablo, si todo fuese ya en el día de Pentecostés, si todo fuese que tú, mira, pastor, ya yo llegué, ya yo estoy edificado, ya yo llegué a los lugares celestiales, ya estoy bendecido, ya estoy completo, no me falta nada, estoy completo, bendecido, santificado, justificado, redimido. Si el apóstol Pablo hubiese entendido que ya se acabó todo, ¿tú no crees que lo hubiese dicho? Si todo ya si todo se consumó y ya no queda más nada por hacer, pues entonces ¿para qué permanece la fe, la esperanza y el amor? Si ya usted está resucitado con Él y ya usted no tiene debilidades, ya usted no tiene necesidades, si usted puede caminar en el aire, traspasar paredes, pues entonces yo no estoy hablando con usted. Ojo, no, en serio, porque hay personas que ya están diciendo que ya la resurrección se efectuó, que ya Cristo no viene, que Jesús no viene, que ya no hay necesidad de eso porque estamos completos, porque no nos falta nada, porque ya yo estoy, es más, ya yo entré en la tercera dimensión, ya yo entré más allá del allá, ya yo estoy en un tercer pacto. Pues Pablo no dice eso. El Evangelio de la Gracia no cita eso. Y Pablo de su propia mano, dice: el que no amara al Señor Jesucristo, porque déjeme decirle, hay gente que no ama al Señor Jesucristo. Ojo con esto, no es de toda la fe. Hay un falso evangelio corriendo que dice que es ciencia, pero no es ciencia.
Porque lo que aplican del Evangelio es solamente una parte, que Cristo está en ellos, y ahora entran en un tipo de gnosticismo y entran en un tipo de autoadoración en ellos, donde no aman al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, no, eso ya pasó, ya Cristo conocemos, o sea, ya nosotros no lo conocemos así. Claro, ya no lo conocemos como el Hijo de María y de José, ahora lo conocemos como Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios en nosotros, sobre nosotros y por nosotros. Pero aquí Pablo está haciendo una salvedad y está diciendo: el que no amara al Señor Jesucristo, es decir, el que no comprenda que Él se hizo carne y tomó un cuerpo, y que ese cuerpo no dio corrupción, ni su alma fue dejada en el Hades, ni entiende que el Espíritu Santo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y que mora en nosotros, sobre nosotros, y es por nosotros. Ojo, mire, son muchos años que yo vengo predicando, son muchos años, o sea, yo no estoy hablando en vano aquí, ni estoy predicando por predicar, ni por traer una enseñanza más. Aquí es donde está el poder del Evangelio, cuando usted entiende que Dios está en usted, sobre usted y por usted. Digo, si nosotros, mira, si simplemente Dios está en nosotros y no nos falta más nada, pues mira, comamos y bebamos que mañana moriremos. Olvídate, no te declares sano nada, no te declares próspero nada, no te declares, mira, no esperes en esta vida el poder, la unción de Dios para cambiar tu lamento en baile. Sigue lamentándote, sigue llorando y sigue quejándote. Mira, que cuando te mueras, eso es todo lo que hay. Mas ese no es el Evangelio que nosotros predicamos. Nosotros predicamos un Evangelio que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y el que cree en Él no será avergonzado. Y veremos la unción de Dios, y veremos el poder de Dios, y veremos la sanidad, y veremos los milagros, y veremos una vida indestructible manifestada en nuestras vidas, y veremos el cuidado de Dios sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros hijos. Y nuestros hijos tendrán visiones y hablarán en otras lenguas, y veremos todo lo que el poder de Dios tiene para nosotros. Si ese no es el Evangelio, pues entonces yo no sé lo que tú estás escuchando. Estás escuchando otro mensaje, que es otro Jesús, que no tiene que ver nada con el verdadero Jesús. Y Pablo aquí, cuando habla de ese Jesús, dice: el Señor viene. No se equivoquen, el Señor viene. Ay, pastor, ¿y cómo vendrá? Eso lo hablamos después. Hubo momentos donde, mira, puede ser colectivo como puede ser individual. ¿Quieren verlo en un momentito individual? Para no ponernos muy... Denme 2 minutos, con eso terminamos. Vamos a Timoteo. Segundo de Timoteo. Capítulo 4, verso 6. Por ejemplo, Pablo, en su experiencia con el Señor, dice: para mí el morir es ganancia. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo eso allá en Filipenses? Dice: mira, todo lo soporto por amor a los escogidos, y desearía yo estar presente al Señor y ausente del cuerpo, porque para mí el morir es ¿qué? Ganancia. Es decir, cuando un bendecido, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si te vas a la ley, te vas a la circuncisión, te metes allá en Apocalipsis y te metes allá con Juan en los últimos, como anciano, te va a hablar de pecado, te va a hablar de diferentes visiones, entonces pone en duda tu salvación. Por eso es que es necesario mantenerte en Pablo, mantenerte en aquel que Dios puso como perito arquitecto, que puso el fundamento, para que entiendas que tu depósito está seguro. Y que después de esta vida, mira, el día que tú tengas que partir de este cuerpo, confiadamente partes. ¿Por qué? Porque sabes que vas directamente a la presencia de Dios. De la misma manera que le dijo al ladrón aquí, porque esto no es por obra, esto es por gracia. El mismo ladrón, estando allí en la cruz del Calvario, dice: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. De la misma manera, cuando un bendecido parte con el Señor y todavía no ha llegado la venida del Señor, ese bendecido lo ve independientemente que nosotros lo veamos. Por eso es que tenemos alrededor una gran nube de testigos. Es decir, cuando un creyente pasa y se muda el cuerpo físico, automáticamente va a la presencia del Señor. Y eso es cuando tú vas también. Eso es si Cristo no ha llegado. Porque un abrir y cerrar de ojos, mira, nos vamos todos.
Pero en este caso fue individual y fue con el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice. Verso 6. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está ¿qué? Cercano. He peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, ¿sí? No solo a mí, sino también a todos los que aman ¿qué? ¿Su qué? No, pastor, pero Cristo ya llegó. Cristo llegó, pero Jesús no. Que es el que le veremos cara a cara. Claro que el Espíritu ya llegó, claro que la iglesia está bendecida, claro que estamos sentados en lugares celestiales, claro que somos templos del Espíritu Santo, pero la forma de Dios no es una sola forma, es multiforme sabiduría, donde Dios se implanta dentro de ti como también vive sobre de ti. Ojo, pastor. Lo único que le voy a decir es que el Señor viene. Amén. Con eso terminamos. Bendecido, con toda bendición espiritual.